Ivana utilizó la plataforma de mi programa, de mi canal, para promover la venta de drogas. Yo lo que quiero decirles en este momento es que estoy a favor de la marihuana. Por el alcohol y el tabaco se mueren miles de personas. Pero no está prohibido. ¿Quién se ha muerto por fumar marihuana? ¿Usted cree que es buena para la recreación? ¿Usted fuma marihuana, doctora? Es feo yo ir a una clínica a hacerle una prueba de ADN y yo ver en mis manos que mi hija es hija de mi padre. El coraje de los 4 años que yo estuve velando una hija que dice que es mía. Que no le diga nada. Él no le va a decir nada. No Pido sé, por no. Dios. Pero si no se lo digo yo, se lo dices tú. Mami está llorando por otra cosa. No es papi. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo romano Séneca dijo: el lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El lenguaje de la verdad. Pero la verdad, ¿por qué la gente la interpreta tan diferente? Cuando es solamente una, los hechos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esa mujer es una oportunista que utilizó mi canal, la plataforma que tengo en mi programa, para hablar aberraciones y generar un negocio e interés personal. Yo no puedo continuar con hipocresía y doble moral. Mi renuncia también es una protesta. Qué interesante. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo, ¿cómo está? Bien, gracias. Martín, estás demandando a Ivana. Dime, ¿quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso? Mire, doctora, Ivana es... yo soy el dueño de un canal online aquí en Florida. En este canal tenemos un programa para el público juvenil, adolescente, pero no solo para los adolescentes, sino también para los padres, ¿no? Ivana era la conductora, la presentadora de mi programa. Yo lo que estoy exigiendo aquí es... ¿De qué es el programa? ¿Cuál es la temática del programa? Sí, tocamos temas desde problemáticas actuales en el mundo adolescente, ¿no? Muy bien. Justamente el programa se llama Un Problema Adolescente. Ok. En este programa tocamos temas de sexualidad hasta cómo aprender a manejar, ¿no? Es interesante, es de interés cultural, se ve en toda Latinoamérica. Perfecto. El problema es que Ivana era la presentadora del programa. Yo lo que estoy exigiendo son $110.000 como retribución porque he perdido los 2 patrocinadores más importantes de mi programa, lo cual yo los he buscado, me los he ganado, han confiado en mí, y ahí está el problema, ¿no? O sea, que perdiste los 2 patrocinadores principales de ese programa. Sí, así es, doctora. Ok, y tú alegas que fue por culpa de ella. Fue por culpa de ella, y le quiero contar lo sucedido, ¿no? Ok. Uno de los temas que hemos tocado en nuestro programa es el tema de la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo, un tema muy importante y a tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Para adolescentes, para especialmente. Adolescentes. Pero también para los padres. ¿Por qué le quiero decir esto? Ivana empezó a fomentar en un momento del programa el consumo de drogas, ¿no? Más que nada la marihuana. Eso es mentira, eso es mentira. No es mentira. Fomenté nada. No es mentira. Okay. No es mentira, doctora. Yo acá tengo el contrato, lo que le quiero mostrar, que también lo tiene la producción, es el contrato que ligaba a Ivana con mi empresa. O sea, el contrato que ella... Ahí lo tengo, pero a mí me gustaría tenerlo en mi mano porque yo voy a mirar detalles, así que acércamelo, por favor. Aquí está el contrato. Pero ahí está el contrato de empleo de ella. Exacto, en ninguna parte ahí dice que yo violé alguna ley o póliza Ivana, de tu empresa. Doctora, Ivana utilizó la plataforma de mi programa, de mi canal, para promover la venta de drogas. En este caso, Eso la es marihuana, mentira. ¿no? Yo no promoví ninguna venta de drogas, doctora. Yo me entero que Ivana también tiene una tienda, ¿sí?, de venta de marihuana en California. ¿Donde es legal? Sí, Claro. ¿Para qué? No es legal. Para consumo ¿Para medicinal. qué es legal en California? Consumo medicinal. Consumo medicinal. Bueno, lo que ella está haciendo
es queriendo promover en todo el mercado americano el uso de esta droga, ¿no? Ella empezó a fomentar y a decir en mi programa que la marihuana era buena para recreación. ¿Sí? Bueno, como en Colorado y Washington State. Exacto. Pero es buena, ¿usted cree que es buena para la recreación o para uso medicinal? Para las dos cosas. ¿Para las dos cosas? ¿Usted fuma marihuana, doctora? Escúchame. Sí. Yo me siento aquí como árbitro de un conflicto y si tú me puedes probar a mí que ella violó algo que sabías que no podía hacer en tu canal, como yo respeto al mío, tú ganaste el caso. O sea, es mi canal. Así que mira, por eso es inconveniente que los litigantes traten de involucrar al juez o al árbitro personalmente en sus casos. Lo que pasa, yo sé que es un tema de debate. ¿Alguna evidencia de que ella violó lo que tú estás diciéndome? Sí, yo tengo el video del programa de ese día. Eso es lo que me tienes que... Claro, donde ella empezó a fomentar el uso de la marihuana en el público adolescente, ¿no? Ok, y no lo creo entre adolescentes, by the way. Vamos a ver la evidencia, por favor, señor director. Muy bien, aquí volvemos con su programa Un Problema Adolescente. A usted, mamá, que me está mirando, continuamos y retomamos con el tema de la marihuana. En este bloque lo que quiero decirles es que realmente la marihuana no es un problema, como hoy en día muchas madres, muchos padres y mucha gente lo ve, que realmente no es lo que se piensa, que no está satanizada, como la quieren hacer notar. Yo lo que quiero decirles en este momento es que estoy a favor de la marihuana, que tengo un dispensario en Los Ángeles donde yo vendo marihuana para uso medicinal. Quiero que sepan y que tomen el ejemplo en muchos otros estados que realmente la marihuana puede hacer muy bien, tanto para uso medicinal, para recreativo, para sanar muchos problemas, tanto dolencias físicas, psicológicas. Entonces lo que yo quiero hacerles entender es de que dejemos de ver la marihuana como un problema para la sociedad. Quienes tengan que votar, voten a favor de la marihuana, porque lo que queremos es que se pueda utilizar para medicina como para recreación. Yo renuncio aquí mismo porque quiero decir de que marihuana tiene que ser acompañada de un sí de toda la gente que en este momento me está escuchando y que poco a poco vayan tomando el ejemplo. Así que renuncio, yo les pido mil disculpas, esta es mi opinión. ¿Esto qué quiere decir? Sí, ella renunció. Renunció, porque es una cobarde. O sea, Oye, tira la renunció. bomba. Un momento. Pero ella renunció porque ella sabía que estaba violando. Pero usé mi espacio, mi plataforma, doctora. Entiendo. Yo perdí mis dos sponsors más importantes, $110.000. Eso es lo que te estoy apoyando en esa situación. Estoy apoyando los hechos de tu caso. Ajá. Ella renuncia porque ella sabe que está haciendo algo en contra de la política tuya. ¿Correcto? Era la política y eso lo dice en el contrato. Ahora, pregunta, ¿este programa es en vivo? El programa es en vivo, sí. O sea, no se podía editar, no se podía cambiar. No, el programa sale en vivo. Sale en vivo de lunes a viernes a toda Latinoamérica. Lo ven muchas personas. Sí. Tengo una audiencia de 4 millones de personas. Perfecto. ¿Sí? Y aquí no han pasado ni 10 minutos que terminó el programa. Ajá. Y acá tengo más de 1.700, bueno, acá son algunos, ¿no? Más de 1.700 mensajes insultando, ¿sí?, al programa. De padres indignados. A ver, estamos viendo en pantalla algunos de estos comentarios. Eres Se lo voy a acercar para que lo vea. Respeto, ¿cómo van a aventar los jóvenes? ¿Cómo van a incitar a los jóvenes consuman drogas? Ahora sí se fumaron toda la marihuana. Esa periodista está completamente loca. Entonces hay otra que dice, basta de hipocresía. Eso sí es una periodista de verdad. O sea que has tenido comentarios a favor y en contra. El 99% muy similares a lo que estamos viviendo en el país. Somos cristianos y veíamos este canal, pero ya no lo hacemos nunca más. Otro dice, yo creo que ella está en lo cierto, le doy mi apoyo. Y hay otra que dice, un horror que hemos llegado a este punto. Bueno. Sí, el problema está, doctora, en que este programa se emite... Ahí tienen las cartas donde te suspendieron los patrocinadores. Sí, también. ¿Ahí las tienes? Acá las tengo. Bien, acércamelas. Vamos a hacer un corto receso. Sí. Y a la vuelta... vemos... Este es de un patrocinador, de un sponsor que aportaba $50.000 y este $60.000. Muy bien, que son los $110.000 que estás pidiendo. Hacemos un corto receso, a la vuelta responde la demandada a este caso, que en este momento está en muy mala postura. Regresamos enseguida.
¿Tenías esto planeado? ¿Porque renunciaste? Sí, realmente lo había planeado y sabía lo que iba a decir. ¿Consideraste alguna vez que esto le iba a traer a este señor una pérdida de $110,000? La verdad, eso a mí no me interesa. ¡Caso cerrado! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...